Bueno, ya después de la jornada vamos a intentar hacer esto más que una exposición. Aquí sí que me gustaría que fuera una conversación, ¿vale? Entre yo, que ahora no os veo a casi ninguno, pero sí me gustaría, porque bueno, el título es Innovación Educativa, necesidad o postureo. Intenta un poco traer todo este mundo de la evidencia, ¿no?, a la innovación educativa, que seguramente será de todos los ámbitos educativos, pues el que quizás más o menos adolece, o sea, donde quizás más necesario es ir de la mano de cierta evidencia y poder contrastar todas las innovaciones que llegan a los centros para saber si, bueno, pues podemos intentar traerlas o no. El tema, claro, nosotros siempre hablamos de la educación basada en evidencias. Hace no mucho coincidí con una persona de la Comisión Europea porque compartíamos una mesa porque esto de basado en la evidencia está no solamente en educación, está en muchas cosas. Por ejemplo, las políticas públicas, ¿no? Y estaba la política basada en la evidencia, ¿no? Y el de la Comisión Europea dijo, no, a mí en el contexto de la Comisión nunca jamás hablamos de política basada en evidencia. Hablamos de política informada por la evidencia. Y le dije, ¿y el matiz es? Y me dijo, el matiz es que una política pública se construye con evidencia, pero no solo se construye con evidencia. Se construye con muchas variables, otros muchos componentes, algunos intangibles, que dependen del momento, de la oportunidad, bueno, de las personas, que condicionan al final la política pública que uno diseña y implementa. Y entonces pensé, pues quizás en educación también es igual. Hay una corriente ahora muy potente de educación basada en evidencia que parece que, como decía esta mañana Jorge, ¿no?, que hay que coger la matemática y transformarla en economía, estadística, dato, pero que en ocasiones olvida otras dimensiones de la realidad escolar. Las cuestiones yo las dejo ahí sobre la mesa. Vamos a intentar reflexionar todos sobre ¿cómo es esto de la innovación? ¿Qué entendemos por innovación? Si la entendemos igual en todos los ámbitos, en todas las materias, en todas las etapas del proceso educativo, si nosotros como docentes la entendemos igual que las familias, si en un centro se entiende igual que en otro, si realmente estamos yendo por el buen camino o no, y lo voy a hacer desde una perspectiva. Yo antes, cuando me habéis oído, los que habéis estado aquí vinculado al DUA, era una parte de mi vida profesional que es la universidad. Esta es la otra parte de mi vida profesional que es la Fundación COTEC. COTEC es una fundación de I+D+I. Cuando yo entré a trabajar ahí, que venía del mundo de la universidad, lo que me encontré enfrente, yo conocía el mundo educativo, pero no conocía el mundo de lo que se llama la I+D. Entonces, por el sitio donde trabajaba, pues tuve que conocer todo el sistema de I+D+I, como es lo que todos nos viene a la cabeza cuando pensamos en investigación y ciencia, centros de investigación, OPIs, CSIC, convocatorias, plan estatal, etcétera, CEDETI, todo eso, pues hay, ¿no? Entonces, una de las cosas en las que este año me ha permitido, todos estos años, yo creo que, bueno, pues creo que enriquecer, ¿no?, mi visión de la innovación educativa ha sido intentar comparar o exportar o analizar cómo se vive la innovación fuera del ámbito educativo y cómo se vive la innovación dentro del ámbito educativo. Y esas son algunas de las reflexiones que yo hoy quería compartir con vosotros. Cuando yo preparé esta charla, lo primero que hice fue, y os lo pregunto a vosotros también, nosotros en COTEC somos 14 personas, no somos muchos. Y les pregunté, decidme 3 innovaciones que ahora mismo os vienen a la cabeza. Si yo os preguntara eso a vos, 3 innovaciones en general, ¿cuáles serían? Pues fue exactamente la misma respuesta que me dio mi compañera de enfrente. La primera me dijo, la lavadora, claramente. La fregona, más. Internet. El libro. Imprenta. Los móviles, esa fue de las que más votos tenía, he de decir. Estas son algunas de las que dijeron. Como veis, la lavadora está ahí en primera fila. La lavadora, la penicilina,
me dijo un compañero, el GPS, los drones, el Bizum, que dije, ostras, es verdad, el Bizum. O sea, el Bizum ha cambiado nuestras vidas. El famoso ChatGPT, que es una revolución y más en nuestro sector, ¿no? Que nos está obligando a replantearnos muchas cosas. El Fordismo, me dijo un compañero, es decir, cómo se organizaban las fábricas, la industria para mejorar la productividad, etcétera, ¿no? Y una me dice, esta es la que es ingeniera, me dice, todo lo de la alimentación orgánica, la carne sintética, yo no la había oído, os lo juro. Y me dice, aunque bueno, la carne sintética es esa, es carne que no es carne. ¿Vale? Le digo, ¿eso qué es? Y me dice, carne que no es carne. Dice, pero bueno, no es innovación porque todavía no está validada por el mercado. Y dije, vaya, aquí ya tengo el primer elemento que me está llamando la atención. Digo, ¿cómo que no está validada por el mercado? Me dice, no, porque están haciendo pruebas con pollo, pero la de vacuno todavía no ha salido. Entonces, hasta que... Y digo, si no está validada por el mercado, ¿no es innovación? Dice, no. Y dije, pues no sé, nosotros, no sé si alguien nos valida. Esa es mi primera pregunta. ¿Nos validamos nosotros? ¿Nos valida la administración? ¿Nos validan los alumnos? ¿Nos validan las familias? ¿Nos validan el grupo de iguales? O sea, los otros colegas profesionales del claustro. No sé, ¿quién nos valida? Seguí preguntando y dije, venga, ahora decirme innovaciones educativas. Claro, mis compañeros son economistas, ingenieros, tal. Aquí tardaron un poco más en responder. Es decir, yo os pregunto a vosotros, innovaciones educativas. Trabajo por proyectos. A vosotros también os cuesta más responder, ¿eh? Por la escuela mixta, los retos, el DUA. Todo lo que tiene que ver con tecnología. Bueno, pues ahí salieron estas. Salió el aprendizaje, dijo uno, lo de trabajar en grupo, me dijo uno, lo de trabajar en grupo. Otro me dijo que ya no se castiga y no se pega. Atención, ¿eh? Lo veía como una innovación. El de economía me dijo, ya no se castiga y no se pega. Dije, vale. Los espacios, ayer he puesto pues, fotos de estas espectaculares de escuelas suecas o danesas que son como estupendas, ¿no? Evidentemente la tecnología, habéis dicho la robótica, habéis dicho muchas cosas. Ahí he puesto una imagen, bueno, pues que se ve como de la realidad virtual, ¿no? Estas cajas que tenía Google, que ponías el móvil. Y esa foto, o sea, se marca ahí las flechitas porque viene a representar la codocencia. ¿Vale? Que es que encontrar una foto de codocencia no penséis vosotros que es una cosa sencilla para que se pille así con la foto. Entonces, fueron esas. Y claro, yo seguía pensando y decía, ¿y esto? ¿Es innovación? Estos son los cuadernillos Rubio de toda la vida de Dios. Yo he hecho eso de pequeña, ahora hay una app que es así. ¿Aquí hay innovación? ¿O hay un cambio de soporte? ¿Aquí hay innovación? La pizarra y las famosas pizarras digitales interactivas, las PDI. Pues todo esto es lo que quiero que nos planteemos hoy. A lo mejor salimos un poco peor que hemos entrado, porque a lo mejor se nos cae, o sea, no estoy haciendo un flaco favor. Pero bueno, lo que quiero que pensemos es, primero para pensar hacia dónde queremos llegar, es importante saber de dónde partimos. Yo os voy a traer aquí muy rápidamente, seguramente el mayor estudio que se ha hecho en España sobre la innovación educativa. Es un informe que hizo hace muchos años y no se ha vuelto a repetir. Y lo malo no es que no se haya vuelto a repetir. Lo malo es que las conclusiones de un estudio que se hizo, creo que era en el 2010, siguen vigentes a día de hoy. No es que no se haya vuelto a actualizar los datos. El mayor estudio se hizo en un informe del Ministerio que lideraba Carlos Marcelo, un catedrático de la Universidad de Sevilla. Aquí había como 3 grandes paquetes de conclusiones. La primera, era un movimiento disperso. O sea, era un movimiento que no estaba claro que era innovación educativa, la gente lo entiende de manera distinta, distintos marcos, distintos conceptos. Es un concepto complejo de aterrizar,
de entender, de aplicar, de implementar. Había un bajo nivel de publicación y divulgación que tampoco ayudaba a trazar las líneas del concepto. Había muy poquita evaluación. Todo el mundo hacemos innovaciones, pero muy pocas de ellas se evalúan o se evalúan de manera rigurosa. Como no se evalúan, tampoco se sostienen. O sea, a la larga es como que estamos permanentemente empezando en la misma casilla de salida. Y es un fenómeno que ocurre normalmente, yo pongo ahí, no gracias a la administración educativa, sino pese a la administración educativa. ¿Y qué quiero decir con eso? Pues que el rol de la administración educativa está muy centrada en el reparto de fondos, de financiación habitualmente, y luego, por tanto, como te doy dinero, te fiscalizo cómo utilizas el dinero. Normalmente los centros tienen unas respuestas que van de manera adelantada y por delante de cómo la administración gestiona el soporte administrativo a lo que se hace en los centros. Y por último, no contamos con una arquitectura institucional, luego lo explicaré bien, que dé soporte, ayude y permita fortalecer, vamos a llamarlo, el sistema de I+D+I educativo. ¿Vale? A esto se añaden dos cositas más, derivadas de la famosa pandemia, de la que ya hace mucho que hemos oído hablar, no queremos volver a recordarla, pero sí se dieron como dos lecciones que aprendimos con ella. Primero, que esa brecha que había entre la administración y los centros creo que se hizo más grande, es decir, los centros después del shock inicial se pusieron las pilas y respondieron, la administración estaba como parada, entre que si era el ministerio, eran las comunidades autónomas, habían estado los centros trabajando en verano, el 26 de agosto, me acuerdo perfectamente, cambió otra vez la normativa, lo que se había hecho. Bueno, había ahí un poco de descontrol y luego llegó esa supuesta gran innovación que es la digitalización, ¿no? Y pongo ahí niebla. ¿Y por qué pongo niebla? Pues primero, porque yo siempre digo que la tecnología disfraza de innovación cosas que no lo son. Y los ejemplos que os he puesto antes de encuentra tus diferencias creo que son dos ejemplos claros. Y la segunda, porque automáticamente se entendía que si un centro tenía tecnología, era un centro innovador. Y ya había que poner recursos, se hizo un despliegue de recursos tecnológicos en términos de equipamiento, fundamentalmente brutal, pero la realidad es que muchos de esos recursos, yo conozco centros que no los han usado. Porque a lo mejor, como decía el otro día una profesora en unas jornadas que estuvimos, es que yo no necesito esto que me dais, ya, pero es que yo te doy esto, ya, pero es que yo esto no es lo que necesito. Yo no necesito tablet, o no necesito esta pizarra, o no necesito estas cámaras, es que necesito... Bueno, pero es que esto es lo que te doy. ¿No? Entonces, eso es de dónde partimos. ¿Qué ocurre? Que el sistema educativo se produce frente a otros sectores una situación un poquito paradójica, que es que hay una presencia de innovación, que hay unas reformulaciones de experiencias de hace más de un siglo, y esa de la foto es María Montessori, y ya esto va por delante. Casi todo lo que ahora denominamos innovación educativa está hecho hace más de 100 años. Y es ese gran movimiento que se denominó la escuela nueva. Podemos llamar esas mismas cosas en inglés y a lo mejor nos parecen más modernas, pero siguen siendo las mismas cosas. Todo eso de trabajar por proyectos, los rincones, el aprender haciendo, todo eso ya se dijo, se formuló, se aplicó hace años, hace siglos. Pero lo estamos, bueno, pues lo traemos ahora, ¿no?, con otra forma de envoltorio y adaptado a los contextos, a las herramientas y a los procesos actuales. Pero esa mezcla de innovación por un lado y reformulación de cosas de hace más de un siglo nos lleva a que realmente no hay una transformación real, pero lo que sí hay es como una especie de fortalecimiento del sistema más tradicional, vamos a decir. Y ahora entraré, que no me gusta mucho la diferencia esa entre innovador y tradicional, pero bueno. El hecho es que se da un fortalecimiento y se da una situación que no se da en otros sectores en los cuales la innovación ha conseguido procesos de cambio mucho más rápidos que en educación. Hablamos de innovación, pero ¿qué es innovar? Yo a veces creo que para definir una cosa ayuda a definir lo que no es. No sé si soy capaz de definir la innovación educativa, llevo unos cuantos años estudiándola. Pero lo que sí sé es lo que no es. No es el cambio por el cambio, no es una reforma, o implica mejora o no es.
España ha hecho muchos cambios, ha hecho bastantes reformas, pero no tengo claro que haya hecho muchas mejoras. ¿Necesita un proceso de validación externo, la innovación en general? Os lo he dicho antes mi compañera de, bueno, pero esto no la valida el mercado. Y yo pregunto, ¿quién nos valida a nosotros? No es incorporar nuevas herramientas a procesos que son antiguos, como lo que hemos visto de la pizarra o de los cuadernillos Rubio. No es tampoco deshacerse de lo anterior, y aquí es una llamada. Yo no conozco ningún centro de estos que se pueden denominar innovadores que estén todo el día haciendo, venga, todos en grupo, todos jugando, todos no sé qué. No, conozco gente que lo que hace es de tener un objetivo educativo y dice, ¿cómo es la mejor herramienta para poder conseguir esto? Y entonces ahí empieza a combinar estrategias, a combinar metodologías, a combinar materiales. Algunas son eso que llamamos metodologías activas, innovadoras y tal, pero también son las de siempre. Y seguramente quizás la innovación está en esa combinación. No en ese centro que no conozco ningún centro que solo únicamente, o bueno, sí conozco, pero no sé si de manera, o sea, no tengo tan claro que el resultado sea bueno, que solo, por ejemplo, trabaje por proyectos, o solo trabaje por aprendizaje de servicio, no lo conozco. Entonces, normalmente, de hecho, cuando voy a un centro de estos que se llaman innovadores, digo, dime, entras a ver una cosa. Vengo aquí porque sois un referente en aprendizaje de servicio. Me dice, bueno, aprendizaje de servicio, pero también hacemos esto y esto y esto y esto, y de aquí hemos cogido esto y de aquí hemos cogido lo otro. Y así es como han constituido su innovación, en esa especie de puzzle, ¿no? Tampoco es partir de cero, necesariamente. Se puede partir de lo que otros han hecho, y aquí lo de no evaluar y no mantener la sostenibilidad de las innovaciones pues perjudica, ¿no? Esto. No surge de ideas espontáneas, no te levantas por la mañana y dices, uy, voy a hacer esto con los chicos y chicas. No va así, suele partir de procesos más complejos, debe ser evaluada, y esta es otra, no es algo reservado a alguien que tenga un talento especial para innovar. A innovar, como a cualquier otra cosa, se aprende. Y como se aprende, se practica, se enseña y se practica. El mundo de la innovación, como está vinculado al mundo de la creatividad, se vincula también al genio, pues parece como que es algo que solo hacen unas personas que han nacido con un don especial para poder ser disruptivas. Pues no, señores. Todos los que estamos aquí podemos perfectamente innovar, y se trata de practicarlo como practicamos, no sé, pues correr para tener más resistencia física, o cuanto más cocinas, mejor cocinas, ¿no? Entonces, aquí vienen los dos mundos. Lo que yo veo de cómo se innova fuera de la escuela y cómo se innova dentro de la escuela. Fuera, suelen partir de conocimiento. Suelen hacer ese traspaso que se llama la transferencia de conocimiento. Dentro de la escuela, en cambio, normalmente muchas innovaciones tienen una escasa base científica. Base de la evidencia. Y cuando digo conocimiento aquí me refiero tanto al conocimiento de la ciencia, las investigaciones que os han estado compartiendo en jornadas como estas, como a vuestro conocimiento como docentes. Hay un conocimiento científico y hay un conocimiento profesional derivado de vuestro día a día, de vuestros años en el aula, de lo que conocéis que funciona con vuestros alumnos, con vuestras familias, en vuestros centros. Ese conocimiento normalmente tampoco entra en juego cuando las innovaciones entran en los centros. Fuera se articula en torno a retos, a misiones. El conocimiento no se parcela. De hecho, todas las convocatorias de investigación hoy en día, las convocatorias europeas, están planteadas desde la anterior y la que viene ahora, la anterior en torno a retos, la que va a venir ahora en torno a misiones. O sea, se entiende que es un reto tan grande que no se puede abordar desde una disciplina o desde un ámbito. En educación es más normal articularse en torno a realidades más chiquititas. El conocimiento se parcela más y lo que es más complejo entonces es escalarlo y replicarlo, cosa que en el otro lado también es más sencillo. Las alianzas. En el mundo de la I+D+I nadie cuestiona la necesidad de las alianzas y lo que se denomina, y sé que esta palabra os suena mal, colaboración público-privada. Nadie, ni los de izquierdas ni los de derechas, nadie cuestiona esto en el mundo de la ciencia. En educación, hablar de la colaboración público-privada trae a la mente un montón de prejuicios, de cuestiones, bueno, pues entra en choque, entendiendo, por supuesto, que la educación, como la sanidad, son los dos grandes pilares de servicio público y que eso hay que mantenerlo. Pero
esa colaboración público-privada se puede articular de muchas maneras por el bien público. Pero seguramente si no damos pasos desde lo público, puede ser que quien termine decidiendo las reglas del juego sea lo privado. Fuera de la escuela, se difunden, se comparten y se conectan. Dentro de la escuela, es verdad que se difunden, porque hay muchas jornadas, hay experiencias, se comparten en ocasiones, pero rara vez se conectan. Fuera se evalúa, dentro se evalúa poco. Empleamos un montón de ilusión, de energía, de tiempo, de esfuerzo, normalmente en las primeras fases del diseño, en las primeras etapas, nos vamos desinflando, va avanzando el curso, estamos cansados, se nos junta con muchas cosas, la evaluación, las funciones, el final del trimestre, las tutorías, no sé, y llegamos ya derrotados. Entonces ya cuando llega el momento de evaluar, hemos perdido cantidad de energía por el camino. Fuera, la innovación es relativamente común que genere desigualdad. El ejemplo más claro son las tecnologías. Muchas innovaciones del trabajo segmentan las poblaciones y generan exclusión de determinados grupos sociales. Yo, todos los coles que he ido, innovadores, todos, cuando he preguntado ¿por qué hacéis esto?, siempre me dicen pues porque tenemos que llegar a todos, porque hay chavales a los que no llego y se me van y no puedo permitirme eso. Entonces, siempre la palanca que en el 90% de los casos me dicen de por qué están innovando es para precisamente poder hacer efectivo ese principio de la educación para todos y para todas. Fuera tienen una arquitectura institucional que lo sustenta y lo apoya, tienen agencias, tienen servicios, tienen convocatorias, tienen modelos de evaluación, tienen modelos de financiación, tienen fondos específicos, tienen entidades que recogen el conocimiento externo, lo coordinan, lo gestionan y lo ponen al servicio de los científicos, de las empresas, de las universidades, de las distintas... Eso existe. Eso en educación no lo tenemos. No tenemos una estructura administrativa, una arquitectura institucional, hay convocatorias, sí, depende del territorio, pues un servicio que da más apoyo a los centros o da menos, que, bueno, pues hay, bueno, pero no hay en general un sistema que permita coger toda la innovación que se genera en los centros, organizarla, sistematizarla, ponerla al servicio, que tenga un modelo de evaluación, que esté vinculado al desarrollo de vuestra carrera profesional. Eso no existe. Bueno, para empezar es que no tenéis tampoco desarrollo de carrera profesional, entonces no se puede vincular. Pero eso no está. Entonces, el sistema de I+D+I podremos criticarlo si está bien diseñado, si está mal diseñado, si debería financiarse más, si habría que poner más dinero en el presupuesto. Vale, pero está ahí. Hay una estructura. Nosotros no la tenemos. Funciona, pues como muchas cosas que funcionan en nuestro sector, por voluntariedad vuestra, por centros implicados, por compromiso personal, por, bueno, como me decía una vez una funcionaria, con mi tiempo y mi dinero. Pues eso, es una buena forma de resumirlo, con mi tiempo y mi dinero. Fuera, la innovación es raro que tenga sesgo ideológico. Es muy raro. No, todo el mundo la acepta, es necesaria, se percibe como una palanca hacia la que hay que tirar. Nadie cuestiona que de hecho es como, no, es que no puedes sobrevivir si no innovas. Una empresa, un centro de investigación, no puedes, porque si no, te vas a perder, ¿no?, por el camino. Aquí yo creo, y ahora de hecho creo que estamos asistiendo a uno de esos momentos, está tan polarizada la situación que automáticamente la innovación se ha colocado o la han colocado en uno de los bandos. Por eso, entre otras cosas, no me gusta mucho la diferenciación entre escuela tradicional y innovadora, porque creo que ahonda todavía más en una serie de discursos que se escuchan y sobre todo que se leen en Twitter, que son tremendos, ¿no? De ataque ya entre compañeros, entre los que son innovadores, los que no, bueno, en fin. Entonces, tiene un sesgo, un pozo que hace que efectivamente hay escepticismo también porque lo comentábamos antes, es un poco como lo de Pedro y el Lobo, o sea, os han venido tantas innovaciones a los centros, tantas veces habéis
reformado cosas, os habéis formado, habéis tal, para luego nada, en términos de resultado, porque no se ha evaluado, habéis empezado tantas veces el proceso que ya es como que cuando viene el lobo de verdad, como ahora que me vienes a contar, ¿no? Pero que esto funciona, que sí, mira, que la evidencia dice que ya ha pasado muchas veces por esto, que no. ¿No? Entonces, ese escepticismo, ese cansancio, pues polariza y hay centros que la buscan, hay centros que la buscan mucho, hay centros o sea, que ya no es innovación porque no hay un objetivo común, son proyectos uno tras otro, una suma, que ya es como echarte un pegote de crema en la piel que no absorbes, no absorbes. Y los profesores otra vez les cambian y los alumnos otra vez les cambian. Esa sería la del postureo. Y luego hay otros centros pues, que la rechazan, que es que no la contemplan como opción porque la han vinculado con un posicionamiento ideológico. Y por último, fuera es mucho más común encontrarlo integrado en una estrategia y por lo tanto que sea sostenible en el tiempo. Dentro es más difícil. Los proyectos tienen un principio, tienen un fin, pero como no se conectan, no se evalúan, etcétera, pues otra vez, cuando hay que volver a empezar algo, pues volvemos a la casilla cero. Y eso agota. Y sobre todo eso es lo que nos resta es fuerza de cambio, porque estamos permanentemente otra vez inventando la rueda, constantemente. Como no lo compartimos, no lo evaluamos, pues claro, siempre otra vez, ¿dónde empezamos? No, es que tenemos que empezar desde aquí. Bueno, no sé cómo voy de tiempo. Voy un poco mal. En resumen, necesitamos transitar, yo creo, de la práctica a la estrategia, de la suma de innovaciones, que es lo que hacéis seguro todos los que estáis aquí, porque por eso estáis hoy sábado aquí, en vuestros centros. Algunos lo hacéis solos, como islas en vuestros centros, otros lo hacéis en compañía de grupos de profesores o de un proyecto de centro que os avala y os protege. Eso a un sistema de innovación. Con lo que implica la palabra sistema, que ahora no voy a entrar a explicarla, pero hay una estructura, ¿no?, que soporta lo que es un sistema de innovación. Pasar de la vocación innovadora de todos vosotros, que esa está, a un sistema educativo que como sistema sea un agente innovador, que eso tampoco lo es. Muy rápidamente, retos para mí. 1. Innovación basada en conocimiento científico y conocimiento vuestro, profesional. 2. Viable y realista. En esto siempre digo lo mismo. Aparte de la frase esta de Marta Ferrero de mejor ir a la penúltima, lo mejor es enemigo de lo bueno. Dejemos, ¿no?, de grandes procesos de transformación y vayamos a las cosas que son más operativas, ¿vale? Siempre desde la perspectiva de la inclusión, para todos, para todas, con todos, construido de manera colectiva. Alianzas, pues evidentemente con la comunidad educativa, pero también con el entorno, con organizaciones del barrio, con ONGs, con fundaciones, con empresas, con lo que queráis, pero aliaros, juntaros con alguien. Eso es una cosa, generar un mapa de alianzas de vuestro centro. Yo, por ejemplo, eso sí lo he trabajado a veces con muchos centros. Un mapa de alianzas. Convergencia entre administración y centros. O sea, dar y empezar a cerrar la brecha que hay entre administración y centros. Soluciones a retos reales. Espacios de participación y de cocreación. Por ejemplo, para mí, personalmente, y ya enlazo con lo siguiente, que es la innovación de políticas públicas. El currículum. Este año os estáis comiendo una reforma curricular que ha aterrizado así como un helicóptero en el patio del colegio, zasca, ¿no? Bueno, pues quizás, digo yo, que el currículum, ya que es un elemento eminentemente de uso docente, pues a lo mejor hubiera estado bien generar un proceso de participación con los docentes. Digo yo, que hubiera seguramente facilitado el proceso de implementación. Bueno, pues no se les ha ocurrido. Los espacios estos de participación o de cocreación son uno de los ejemplos de lo que se puede hacer en innovación de políticas públicas. Es bastante común que la administración entiende la innovación como algo que os pide a vosotros, a los centros, a los profesores, todo el rato. Pero ella nunca se mira a sí misma como sujeto innovador. No entiende que se puede innovar en políticas públicas,
que el sistema educativo español tiene un montón de problemas estructurales que arrastramos desde hace muchos años y que a lo mejor hay que empezar a abordarlos desde un enfoque muy diferente. Y de esto hay muchas formas. Y esto no os voy a dar la chapa porque es un poco más complejo en términos de política pública, pero está la experimentación, los sandbox, la CPI. O sea, hay un montón de herramientas de políticas públicas que podrían ponerse al servicio del diseño de políticas educativas. Y que a lo mejor la Administración tenía que empezar a pensar cómo hacer esto, ¿no? Después de innovar, ¿qué? Pues ¿cómo sostenemos eso? No buscar simplemente el producto final, sino también el proceso. Y por último, evaluar. Con evidencias, vuelvo a insistir en no solo científicas, y en usar la herramienta para la política pública. La evaluación, creo que las políticas públicas tampoco se evalúan muy poco. Las educativas y el resto, ¿eh? Y eso también dificulta que el diseño de políticas públicas esté permanentemente cambiando. Como no, bueno, yo os dejo esto, pero no lo voy ni a decir. Tenéis ahí algunas para que las veáis de fondo, algunas directrices para el aula, o sea, para vosotros, para los centros, si hay aquí equipos directivos, y también para la Administración. Y como me han dicho que queríais, o sea, para dejar tiempo para preguntas, yo creo que tenemos 5 o 10 minutos y yo lo dejo aquí. Muchas gracias. Hola, muchas gracias. Ha sido muy interesante. Te quería preguntar que quién crees que debería validarnos. Que igual que, o sea, ¿quién podría validar la Pues yo creo que varios, pública? ¿no? Por eso O sea, no creo que debería ser uno. Yo, de la misma manera que pienso que no se debería validar la carne solamente por el mercado, creo que debería entrar salud pública y todo y muchas más. Pues eso, la pregunta era que quién crees tú, qué organismos o qué instituciones o qué. Una arquitectura institucional, pues habría un proceso de validación sistemático, donde efectivamente deberían entrar distintos agentes, ¿no? Si tú ahora mismo pones una innovación en marcha en un centro, me voy a ir a lo que tenéis. ¿Quién debería validar? Pues los profesores, los alumnos y las familias. Yo eso lo veo claro. O sea, eso que se llama ahora en empresa lo de 360, ¿no? Pues exactamente. Pues ¿quiénes están aquí? ¿Quiénes están participando? ¿Quiénes están interviniendo? Estos 3 factores fundamentales, pues con lo que tenemos, a nivel de centro yo te diría que esos 3. Claro, aquí entro, no todos evalúan lo mismo, ni tampoco su decisión vincula de igual manera. Eso también es así, porque tampoco no es lo mismo el rol que cumple cada uno, ni el grado de responsabilidad que tiene cada uno de esos agentes. Eso también lo dejo claro, ¿no? Yo creo que debería haber unas evaluaciones de centro. Por ejemplo, antes he hablado aquí de la Education Endowment Foundation, ¿vale? Que es de la que vais. La Education Endowment Foundation, aparte de todas esas evidencias, el toolkit, etcétera, etcétera, tiene una red de escuelas asociadas. Entonces, esas escuelas trabajan desde esas evidencias que están reflejadas en la Education Endowment Foundation, entonces, de manera colaborativa, no aplican cosas que no estén basadas en esas evidencias y usan, y la Education Endowment Foundation, a su vez, trabaja en esas escuelas cuando va a probar cosas nuevas. Entonces, se produce esa sinergia. Eso es una arquitectura institucional. Hay una entidad que trabaja con otras entidades y, de hecho, si vierais todos los papeles de la Education Endowment Foundation de las distintas prácticas, es maravilloso porque después de todo el metaanálisis que relaciona si algo funciona o no funciona y qué robustez tiene la evidencia y qué costa, etcétera, etcétera, te dice, y en la escuela de Norfolk lo aplican así, y en la escuela de Sheffield lo aplican así, y te dicen exactamente en esa escuela qué se hace, que es ya cuando te remangas y aterrizas. Entonces, tienes por un lado la parte científica, el conocimiento científico, pero luego tienes el conocimiento profesional, que a ti como centro es el que te vale. Porque te parece estupendo que Peter, Williams y Michael, en 2007, hayan decidido que esto funciona muy bien, pero yo quiero, en mi clase segundo B, ¿qué hago? ¿No? Entonces, esa combinación, hasta el punto que ahora están estudiando cómo los profesores, o sea, cómo los sesgos de los profesores influyen en las cosas que eligen, o sea, la complejidad de la arquitectura es tal, ¿no? Se alimenta de tal manera que puedes combinar distintos niveles de evaluación. Ahí sí, pero lo puedes hacer porque tienes una estructura que sistematiza eso.
A mí me ha dejado, bueno, buenos días y gracias. Me ha dejado bastante perpleja una cosa que has dicho al principio, esto del basado en evidencias o informado en evidencias. ¿Podías un poco profundizar en esa diferencia? Gracias. ¿En políticas o en educación? En educación. En lo que tú quieras. Bueno, pues exactamente igual que cuando tú diseñas una política, o sea, es cierto que las dos cosas tienen que tener un componente basado en el conocimiento empírico. Eso es así. O sea, tú no puedes hacer una normativa sobre emisiones o sobre algo de energía sin tener el conocimiento de si algo funciona o no, ¿no? Entonces, y estoy diciendo dos temas de los que no tengo ni idea, ¿vale? Entonces, pero claro, hacer una política no depende solo de lo que te diga la evidencia. Hacer una política depende del momento en el que estés, de la situación internacional o local o nacional, depende de tus presupuestos, depende del estado que tú percibas en la sociedad en la que estás legislando, depende de tu propio partido político, depende del momento, depende de muchos factores. Entonces, la evidencia, claro que está ahí, pero a veces no vale. O a veces voy a ir a más, que antes lo hemos hablado. Hay evidencias que pueden ponernos sobre la mesa cuestiones que no nos gustan. Imagínate, la educación segregada por sexos. Hay evidencias de que en términos de rendimiento de aprendizaje es mejor. Que los resultados académicos son mejor si separamos a los niños y las niñas. Ahora, ¿tú vas a aplicar esa evidencia en una política pública? No. Me da igual si saben menos matemáticas. La sociedad, estamos todos juntos y esto es lo que hay. Entonces, esa evidencia, pues no es que me valga. Quiero decir que cuando tú tomas una decisión en política educativa, hay cuestiones de evidencia que sí usas y debes usar, pero a veces tienen que pasar otros filtros de otras variables que, pues el contexto, los alumnos, el centro, bueno, pues eso tiene que permitir, ¿no?, cierto ajuste, porque hay elementos que tú no vas a controlar, evidentemente, y que no son solo la evidencia. O ahora, en política pública, por ejemplo, es muy conocido ahora, no sé si lo habéis oído, una cosa que se llama los RCT, los ensayos de control aleatorio. Eso es intervenir sobre un grupo, aleatorizas un grupo grande, uno intervienes, uno de control. Eso lo está haciendo el Ministerio de Inclusión. El Ministerio de Inclusión ha diseñado una cosa que se llaman itinerarios de inclusión, que pretende evaluar políticas de inclusión integrando distintas políticas, la política social, la política laboral, la política educativa, y entonces ellos están evaluando cómo funcionan en el grupo de intervención frente al grupo de control. Es seguramente la mayor innovación en política pública que tenemos en este país ahora mismo. Claro, yo que he hablado con mucha gente que está participando en los itinerarios del tercer sector, me dicen, es que estamos experimentando con personas, me dice siempre. O hay a lo mejor un grupo de control que has elegido sobre el que vas a intervenir y un grupo que no. ¿Tú cómo le dices a un centro educativo, a un director, mira, sobre este grupo sí voy a intervenir, pero sobre este no voy a intervenir? ¿Y cómo le explico yo a mi familia que su alumno no se va a beneficiar de eso? O sea, hay un montón de cuestiones que, bueno, pues que por lo menos merecen una pensada. No es un desprecio ni muchísimo menos, ¿eh? O sea, yo soy una firme partidaria de la evidencia y de hecho soy muy fan de la Education Endowment Foundation, pero mucho. O sea, sería algo absolutamente necesario de implementar en este país. Yo apostaría clarísimamente por eso. Pero es cierto que es un elemento y que en la toma de decisiones de un proceso tan complejo, tan multidimensional, con tantos actores participando como es el proceso educativo, pues hay muchas más cosas. Muchas gracias, súper interesante todo para reflexionarlo después. Yo quería preguntarte un poco tu opinión porque una de las mayores dificultades que estamos viendo para la innovación en los centros es la actitud. Es decir, hay profes que quieren, muchos de ellos están aquí sentados, y hay profes que no quieren. Y el currículo oficial establece como prescriptivos los elementos relativos a los aprendizajes que tiene que realizar el alumnado, pero no cómo enseñar ni cómo evaluar. Con la incidencia, ¿cuánto de innovación no hay en esos dos elementos? Entonces, un poco la pregunta es, ¿crees que a partir de las evidencias debería establecerse unas líneas prescriptivas en cómo enseñar y cómo evaluar y que lo prescriptivo no se centrara solamente en los aprendizajes que debe realizar el alumnado? Gracias. Yo creo que la innovación no se puede imponer.
me parece muy complicado, porque efectivamente, como tú has dicho, la innovación parte de aquí. Entonces, hay que ser consciente cuando tenéis un centro que habrá profesores pues que sí, que es como una campana de Gauss. O sea, unos que sí que van a tirar mucho, en medio va a haber una gran masa de profesores que, bueno, pues si la cosa tira, pues yo voy detrás, y otros que van a ser los haters. Es que no hay más vuelta. Y que te van a intentar boicotear permanentemente. Yo conozco coles que una mitad no se habla con la otra mitad. Es que lo digo así. Entonces, bueno, es difícil. La ley, entramos en la ley. Pues esta ley, y esto tiene que ver con lo que decía de pese a la administración, creo que favorece el hecho de que aquellos, seguramente como muchos de los que estáis aquí, trabajabais desde este marco de innovación, pues que no lo tengáis que hacer como llaneros solitarios. O sea, que por lo menos tenéis un marco legal que respalda y que os deja más flexibilidad y más capacidad para poder hacerlo. Y eso es una cosa buena, ¿no? O sea, que los marcos legales pues dejen hacer al que quiere hacer. Lo que no va a hacer nunca el marco legal es obligar al que no quiere. Por eso digo que no se puede imponer. Eso creo que no, y de hecho creo que no es el enfoque. O sea, si diseñaras una política pública o si sois equipo directivo de un centro, tú puedes recompensar, generar un diseño de incentivos a aquel que lo hace. Pero es muy complicado, y más en la función pública, penalizar el que no. Por aquí. Hola. Gracias por la exposición. Al hilo de lo que planteaba Clara y lo que está diciendo, ¿la administración puede hacer una selección? O al hilo de lo que propone Cotec, de que añade un valor, la formación inicial está añadiendo valor a la educación, el profesorado. ¿Podría la administración también en ese aspecto seleccionar a ese profesorado, tener en cuenta, pues, no sé, las soft skills que ahora tanto se habla, ¿no? ¿Hay otras experiencias que sí que lo están haciendo? Bueno, la formación inicial, claro, aquí ya, esto sí que es, aquí me pongo el gorro de profesora de universidad, porque yo los tengo sentados todos los martes y los viernes. En este caso, Magisterio de Educación Infantil. La formación inicial del profesorado, bueno, y la permanente, pero la inicial es un desastre. Yo no voy a, o sea, y esto es, me miro hacia mí. Entre otras cosas, y habréis oído que ahora, por ejemplo, se ha liado una buena con los nuevos planes de estudio del grado de infantil de primaria, que han tenido que recular. Pero claro, eso no lo ha regulado educación, lo ha regulado el Ministerio de Universidades. Entonces aquí ya empezamos a entrar en las competencias de los distintos ministerios, ¿no? Está mal planteada, entre otras cosas, porque está planteada, a mi entender, desde la academia, no desde la profesión. O sea, el grado de maestro es una titulación habilitadora. Hay pocas titulaciones hoy en día en la universidad que habiliten para ejercer, ¿no? Medicina, maestro, abogado. O sea, si no lo eres, no puedes ejercer como tal. Entonces, yo creo que una titulación habilitadora tiene que estar construida en colaboración con la práctica. La práctica son los centros. Pero estamos asistiendo ahora mismo a que la guerra está entre los departamentos, entre las áreas de conocimiento de los departamentos universitarios. Y esto me oyen mis compañeros y me crujen. O sea, me crujen, ¿eh? Estamos asistiendo a la guerra desde los departamentos universitarios. O sea, la lucha de poder que se ha producido esta semana es entre cuántos créditos tengo. Esto es en lo que estamos hablando realmente, ¿no? Pero no se está produciendo en cuanto a cómo es el perfil del maestro que quiero sacar, qué necesita, y muchas cosas, yo os lo digo siempre, o sea, salen de la universidad, no saben enseñar a leer. ¿Cómo es posible que un maestro de infantil o de primaria no sepa enseñar a leer? No sepa los distintos métodos que hay. Es que en mi cabeza no me cabe. Entonces, ¿quieres créditos para hacer qué? Esa es mi pregunta. O como me dijo uno una vez, ¿no? Que me han dicho en la universidad que lo de gestionar el aula y eso, que se aprende sobre la marcha. Digo, ¿cómo que se aprende sobre la marcha? Digo, pero es que no doy crédito. O sea, no, que eso es la experiencia que te lo da. Digo, pero bueno, por favor. O sea, es que es asombroso. Entonces, claro, había que hacer un replanteamiento. Yo ese replanteamiento sí lo hice en un documento, lo trabajé con más compañeros de universidad, ¿eh?
y se lo llevamos al ministerio, pero no nos han debido hacer mucho caso, es decirte. Pero sí, habría que darle una vuelta entera. Y para mí la clave es construirla con el profesorado y luego yo soy firme partidaria de que cuando acaben, no sé si lo queréis llamar MIR, inducción o como sea, pero que se vayan a un centro. En condiciones buenas, aquel tutor del centro liberándolo de la docencia, pagándolo, o sea, y que eso forme parte de eso que no tenéis, que es carrera profesional, que es estar en el aula y puede ser otras muchísimas cosas.